Bienvenidos a Punto Biz, el podcast para hablar de tendencias del mercado y estrategias de negocio. Mi nombre es Carlos Jiménez y hoy hablaremos del cerebro del consumidor. Bienvenidos a Punto Biz, el podcast para conocer las principales tendencias de los mercados actuales y cómo tu empresa puede competir con éxito. Conducido por el reconocido conferencista y autor Carlos Jiménez. Este episodio llega a ti gracias a Jimar Distribution, una empresa de ingredientes y materias primas de alta calidad para las industrias cosméticas, alimentos y bebidas. Jimar Distribution ofrece soluciones innovadoras y efectivas que potencian tus productos. Descubre la excelencia en ingredientes con Jimar Distribution. Zoom. Envíos nacionales, internacionales, remesas y casilleros. Tenemos una amplia gama de servicios para que puedas enviar o recibir tus encomiendas con confianza, seguridad y rapidez. Nos adaptamos a tus necesidades. Daico Host. ¿Necesitas despegar en un mercado altamente cambiante? Sea cual sea tu negocio o el tamaño de tu empresa, tenemos las soluciones tecnológicas y el conocimiento local para ayudarte a crecer. Daico Host, soluciones de negocio basadas en tecnología. IESA, Instituto de Estudios Superiores de Administración. Desarrollamos talentos, generamos y difundimos conocimiento para formar líderes y gerentes responsables, capaces de contribuir al éxito de las organizaciones privadas y públicas. Consecomercio. Trabajamos incansablemente desde 1970 por un entorno empresarial favorable y sostenible, forjando la principal organización empresarial que representa al sector comercio y servicios en Venezuela. Bueno, bienvenidos a este episodio de Punto Biz, en donde efectivamente vamos a hablar del cerebro del consumidor, el nombre de una conferencia que preparé recientemente para el evento Tendencias del Consumidor y donde analizo cómo los consumidores toman las decisiones. Esto es muy importante porque definitivamente estamos en un mercado de elevada rivalidad de la competencia, un mercado de bajo crecimiento y definitivamente se ha convertido en un gran reto poder conectar con ese consumidor y definitivamente entender cómo el consumidor toma las decisiones es clave porque eso nos permite saber, por ejemplo, qué medios lo influencian, qué estímulos tienen mucho más impacto, cómo este consumidor analiza las opciones y decide. Ese es un tema muy complejo y creo que nos va a llevar varios episodios dilucidarlo, porque en esta pequeña introducción he hablado de medios, he hablado de iniciativas de marketing, he hablado de atributos de la decisión, de proceso de decisión de compra, etcétera, etcétera. Sin embargo, voy hoy a abordar un poco el tema que cubrí en esta conferencia, el cerebro del consumidor, y que para mí es muy importante, que es cómo este consumidor toma las decisiones. Vamos entonces a empezar quizás por recordar en este caso, más bien traer a colación un tema teórico, un tema, bueno, teórico pero basado en evidencia empírica y no es otra cosa que cómo este consumidor toma las decisiones. Y quizás empezar por adelantar el final de la película, y es que el consumidor no es, o sus decisiones generalmente no son racionales. Y esto, bueno, ha sido demostrado por diversos investigadores y, bueno, definitivamente uno de los más emblemáticos es Daniel Kahneman, ya fallecido, ganador de premio Nobel por su libro o por sus investigaciones que fueron publicadas en el libro Pensar rápido, pensar despacio. Y bueno, y de hecho le valió el premio Nobel de Economía. El primer psicólogo o la primera persona no economista que gana el premio Nobel de Economía con base a esos análisis. ¿Y qué es lo que dice Daniel Kahneman en su libro? Bueno, básicamente lo que hace es plantear
que el consumidor o las personas tenemos dos sistemas de pensamiento. El sistema 1, que es un sistema, vamos a llamarlo de piloto automático, que es un sistema, en este sentido, al ser de piloto automático, es un sistema inconsciente, es decir, está dictado por nuestro subconsciente, es automático, es rápido, es asociativo y definitivamente es muy importante, ya van a ver por qué. Y el sistema 2 es un sistema más bien racional, muy racional, y por ende es lento, es muy lógico y muchas veces es indeciso porque está analizando opciones, comparando opciones. Muchas marcas, mucha gente de marketing, muchas veces nos enfocamos allí en ese sistema 2. De hecho, los modelos económicos tradicionales apelan mucho a esa racionalidad del consumidor, que sin embargo, según estos análisis de Kahneman, explican el 5% de esas decisiones. ¡Wow! ¿Qué significa esto? Bueno, que la mayoría de las decisiones se toman en el sistema 1, en ese sistema automático, en ese piloto automático, y no en el sistema 2 racional, como muchos suelen verlo y analizarlo a la hora de diseñar sus iniciativas de negocios y de marketing, ¿no? Entonces estamos hablando de un sistema 1, como dijimos, inconsciente, rápido, asociativo, que equivale o que toma el 95% de las decisiones, o que influye en el 95% de las decisiones. Entonces esto es muy importante para comenzar. ¿Por qué? Porque estamos diciendo, bueno, en este episodio hemos querido hablar de el cerebro del consumidor con base a este análisis o a este estudio reciente que realicé. ¿Y qué fue lo que yo hice? Bueno, simplemente sí analizar todos estos aportes teóricos, pero luego validarlos con un estudio de mercado realizado por Tendencias Digitales, una encuesta realizada en varios países de América Latina para validar un poco, conocer ese consumidor, cuáles son los atributos explícitos, esos del sistema 2, los racionales que el consumidor está de alguna manera invocando o mencionando cuando le hacemos la encuesta, y que de alguna forma se constituyen en una explicación que hace el consumidor para sus decisiones, para la mayoría de sus decisiones que, como dije, se toman en ese sistema de piloto automático y que son mucho más rápidas que lo que él mismo reconoce, porque definitivamente las toma de manera inconsciente. Y eso fue lo que hice, hacer entonces una combinación de, bueno, vamos a revisar cuáles son estos aportes y luego vamos a validarlo con una encuesta. Y bueno, es una conferencia que yo la presenté en el evento El Consumidor o las tendencias del consumidor en unos 45, 50 minutos, pero así haciendo el trabajo de apresurarme y tratar de llevar un resumen. Pero esto es un tema complejo que, bueno, voy a estar cubriendo seguramente en varios episodios de Punto Biz. Ya de hecho, en mis redes sociales hay algunas publicaciones alusivas a esta conferencia, reels que fueron publicados con extractos de lo que yo decía en la conferencia, así que los invito a ver mis redes sociales y específicamente o principalmente Instagram, Carlos Jiménez Net, o LinkedIn, donde también estoy bajo el mismo nombre. Así que creo que allí pueden ver un adelanto. Y en Punto Biz, en este podcast, vamos a ver varios análisis. Y en el episodio de hoy voy a comentar algunos de ellos. Por cierto, te recuerdo que es importante que te suscribas al podcast si estás escuchándome en Spotify, en Apple Podcast o en cualquier plataforma de podcasting. Suscríbete para que te lleguen las notificaciones, o también puedes ver estos episodios en mi canal de YouTube, Carlos Jiménez. Así que toda esta información además está recopilada en mi sitio web, carlosjimenez.net. Entonces, bueno, empezamos este episodio diciendo nada más y nada menos que los consumidores, la mayoría de las decisiones que toman no son racionales. Son decisiones tomadas por ese piloto automático del sistema 1 que llamó Daniel Kahneman. Sin embargo, podríamos tender a pensar, bueno, entonces cuando le hacemos las encuestas a los consumidores, lo que dicen es mentira, lo que dicen no importa, no es relevante. No, en lo absoluto. De hecho,
En este estudio que yo les estoy comentando, nosotros le preguntamos a los consumidores lo que estamos llamando aquí los atributos explícitos. Bueno, con base, de hecho, la pregunta textual realizada en la encuesta de tendencias digitales, como dije, es ¿qué tanto influyen los siguientes atributos cuando vas a comprar productos o servicios en general? Y los atributos, ¿cuáles fueron? Los mencionados. Esto es importante. La calidad en un 82% de las veces, es decir, 8 de cada 10 consumidores mencionó la calidad como un atributo clave para tomar las decisiones de compra en general. Luego, además, este atributo fue muy importante para las personas de un perfil socioeconómico o nivel de ingresos alto-medio y millennials, con un predominio de millennials. Luego la segunda variable, como yo siempre digo que vienen agarraditas de mano, y lo he dicho en varios episodios de Punto Biz, es el precio. Un precio que fue mencionado ligeramente más por mujeres, también por estratos socioeconómicos altos y medios. Esto derriba un mito de que los consumidores de altos ingresos no les importa el precio. Claro que sí les importa. Y también por los baby boomers. También fue una ligera tendencia allí. Pero fíjense qué interesante que calidad y precio van juntos, y ya lo he mencionado en episodios anteriores, pero ahora vamos a ver qué tiene que ver eso, y tiene mucho que ver que estén relacionados porque tiene que ver con la percepción de valor, y eso tiene un impacto muy importante en la toma de decisiones. Pero muy interesante, muy importante, la tercera variable o el tercer atributo, que es la experiencia, de la que tanto se ha hablado, y que por cierto aquí en la mesa tengo uno de los libros, de los 12 libros que leeré en el 2025, que les recomendé, y que el artículo está en mi sitio web, que es el libro de Experience Mindset de Tiffany Bova, una consultora extraordinaria, de la que yo he citado varias veces porque hay un libro de ella que me encantó, que es Growth IQ. Es un libro fascinante sobre estrategias de crecimiento, pero ahora empezamos a leer el de las experiencias y cómo las experiencias también se pueden convertir en una estrategia clave para crecer tu negocio. Y ese es el tercer atributo, 72%. Luego viene la variedad, 63%, la marca, 52%, la presentación, 45%, y así sucesivamente. Fíjense que aquí hay varias cosas que quiero destacar. La primera, bueno, los porcentajes que mencioné obviamente suman mucho más que 100. ¿Por qué? Porque no es un solo atributo. Las personas toman decisiones y hay varios factores que afectan su toma de decisiones. Entonces una persona puede decir calidad y no es incompatible con que mencione el precio, o que mencione la experiencia, o que mencione la variedad o la marca. Así que los consumidores mencionan varios atributos porque esa decisión es compleja, involucra varios elementos, y por eso estos porcentajes pueden sumar, cuando los sumamos todos, la suma total da más de 100 porque hay varias menciones. Eso es un primer mensaje. Entonces las personas cuando deciden o cuando mencionan qué factores afectan su decisión, mencionan varios. La segunda, importante, que ya lo había mencionado, es que, oye, la calidad y el precio son los más importantes, y los porcentajes son muy altos como para saber que hay personas que mencionan calidad y precio, porque vienen agarrados de la mano por aquel tema del valor. El otro tema importante aquí es que los atributos cambian o tienen diferencias importantes de acuerdo a la categoría, porque tú me estás escuchando y puede ser que tú estés en el sector alimentos, pero también puede ser que estés en el sector farmacias o farmacéuticos o medicinas o bancos, y esos atributos entonces van a cambiar. Cuando nosotros hacemos la revisión por categoría, vamos a encontrar que, por ejemplo, los bienes y servicios esenciales suelen dar mucha importancia a la calidad y el precio, que son los atributos predominantes. Entonces aquí estamos hablando de alimentos, estamos hablando de cuidado personal, estamos hablando de medicinas, en donde hay una importancia muy fuerte de estos atributos. Luego vamos a ver, por ejemplo, categorías como el turismo, los restaurantes, que por cierto estuve presentando en Exporeca y hablando de este sector tan importante, hoteles, restaurantes y cafés. Allí la experiencia, la variedad es fundamental. Y también, por cierto, estas categorías están muy relacionadas al placer, a la gratificación. Luego vamos a tener otros sectores que generalmente están asociados con
en este caso la expresión, en donde puede entrar los productos electrónicos o la electrónica de consumo, pueden entrar la ropa, el calzado, y allí vamos a ver que sí, la marca como tal, separada del atributo calidad, aunque hay una correlación, es relevante, las presentaciones, los empaques, etc. Entonces fíjense que los atributos, no solamente es que las personas mencionan varios atributos, sino que también estos atributos varían de acuerdo al sector en donde se encuentra tu empresa. Entonces aquí es importante entender esto, que tú te hagas la pregunta, si tienes un negocio, pero sobre todo incluso si vas a emprender, ¿cuáles son los atributos explícitos que influyen en las decisiones de compra de los consumidores? ¿Por qué decimos los atributos explícitos? Bueno, recordando que los consumidores no siempre toman las decisiones de manera racional, de manera explícita. Entonces, estos serían como atributos explícitos. Son atributos que los consumidores están racionalizando y que están diciendo que son importantes. Seguramente podrías estar pensando, bueno, pero ¿por qué si me dijiste antes que el 95% de las decisiones son irracionales, porque estos son importantes si solamente una pequeña porción de las decisiones se dan en este sistema 2? Sí son importantes porque fíjense que el consumidor los tiene, los menciona, los tiene en el top of mind o dentro de ese set de consideración, como podríamos llamarlo, o como se le dice en el marketing. Y son importantes porque ellos se convierten en algunas categorías o en la mayoría de las categorías en atributos, vamos a llamarlo must. Debes tenerlos para poder competir. Si tú eres un banco, por ejemplo, y tú no eres capaz de ofrecer una imagen de solidez, de seriedad, simplemente no tienes chance en la categoría. Si tú tienes un alimento y ese alimento no está asociado a calidad, porque es algo que vamos a ingerir, entonces tú estás fuera de la categoría, no tienes oportunidad. Entonces estos atributos son importantes. ¿Por qué? Porque son los atributos que me permiten competir en la categoría. Ahora, como decía mi profesor de cálculo en la universidad, son necesarios, pero no suficientes. ¿Por qué? Bueno, porque esos atributos son necesarios para competir en la categoría, pero no son suficientes porque no te permiten diferenciarte. Si la mayoría de los bancos tienen que tener una imagen de solidez, de seriedad, o la mayoría de las empresas de alimentos deben garantizar la calidad de los alimentos que van a ingerir los consumidores, entonces eso no nos diferencia, entonces no permite competir o no es suficiente para competir. Entonces ahí es donde tenemos que ir a ese ámbito de, bueno, entonces como yo busco un espacio de diferenciación, y ahí entonces es donde vienen otros atributos implícitos, y estos atributos generalmente están asociados a las metas, a los objetivos que tienen los consumidores. Es lo que estamos ahorita llamando, o que se ha puesto muy de moda en los últimos años, sobre todo de la mano de metodologías ágiles como el design thinking, el job to be done. ¿Cuál es la tarea? ¿Cuál es el trabajo que tiene que hacer el consumidor? Entonces se trata no de ver la categoría como, por ejemplo, el consumidor tiene que comprar alimentos. Ok, esa es la categoría, pero ¿cuál es el job? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el objetivo del consumidor? Es diferente que yo compre alimentos para nutrir, para alimentar, valga la redundancia, a mis hijos, a mi familia, a que yo compre alimentos porque quiero hacer una reunión social, quiero compartir con mis amigos, o voy a un restaurante para socializar y pasar un buen rato. Entonces, dependiendo, o que me tenga que comer un almuerzo rápido en la oficina porque tengo que seguir trabajando o tengo que salir para una reunión. Entonces, fíjense que el objetivo es distinto. Por ejemplo, yo estoy grabando este episodio de Punto Biz y luego tengo que ir a una reunión, entonces probablemente me voy a tener que comer un almuerzo rápido porque, bueno, por motivos de mi agenda. Entonces mi objetivo es sí comer, sí almorzar algo, pero de una manera rápida. No es lo mismo que otro objetivo distinto. Entonces allí las variables cambian. Cuando llevamos prisa, cuando estamos apurados, entonces hay atributos que pueden ser distintos, como la practicidad, la conveniencia. Cuando queremos alimentarnos o alimentar a nuestra familia, entonces allí vienen atributos o se invocan atributos que tienen que ver con la calidad, con los nutrientes, con todos esos elementos que van a atender mejor a ese objetivo. Entonces, en este caso,
Eso también lo medimos en el estudio y esto es algo que me encantó, este análisis que hicimos, porque ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, primero medir cuáles son los objetivos más comunes que tienen los consumidores en general, porque recuérdense que estos análisis que yo hago generalmente los hago para múltiples categorías y luego, bueno, dependiendo del negocio en el que cada uno de nosotros está, toca la tarea de profundizar. Pero allí, por cierto, te tengo una buena noticia, que es que yo te puedo ayudar a analizar estos temas para tu negocio particular, dependiendo del sector en donde esté y dependiendo de la posición competitiva que tenga tu marca. Entonces, fíjense que aquí lo que hicimos fue medir estas metas entre los consumidores que entrevistamos o que entrevistó Tendencias Digitales y encontramos 6 metas o 6 objetivos. Yo lo llamo metas predominantes y son básicamente la número 1, la seguridad. La número 1, la seguridad, fue la más mencionada por los consumidores, que tiene que ver con la confianza, la estabilidad, la protección. Son consumidores que están buscando eso cuando van a comprar, cuando compran en alguna categoría. Luego está el disfrute, que es muy importante, y que algunas personas lo dejan o lo relegan porque piensan que si estamos en un entorno de bajo crecimiento o un entorno que puede ser complejo económicamente, entonces la gente solamente busca lo básico o la seguridad, y no es así. El disfrute está un poco por detrás en porcentaje, pero sigue estando presente, y allí está el placer, el bienestar sensorial. Ya hablábamos en las tendencias del mercado de una tendencia a la que yo llamé valores humanos, en donde había un descriptor que era muy importante, que era la importancia de vivir experiencias sensoriales, y por eso las marcas que no solamente son capaces de entregar un producto físico, sino toda una oportunidad sensorial de degustar, de olfatear, de escuchar, de tocar, etcétera, etcétera, tienen amplias posibilidades ante este grupo de consumidores que está valorando eso. Luego está el entusiasmo, que tiene que ver con la energía, la motivación. Luego está la independencia, que es ese consumidor que quiere sentir el control, tomar decisiones propias. Luego está la disciplina, que tiene que ver con la rutina, el autocuidado, la responsabilidad. Y por último, la aventura, que sí es un segmento que tuvo menos participación dentro de las metas y que involucra temas como la exploración, descubrir, salir de la rutina. Por cierto, allí en esa meta hay un predominio de consumidores pertenecientes a las generaciones X y Y, es decir, millennials y Z. Así que esos serían a grandes rasgos los objetivos más comunes de los consumidores, o donde está la mayoría de las metas de los consumidores en términos generales, ¿no? Estamos hablando, las voy a repetir: seguridad, disfrute, entusiasmo, independencia, disciplina y aventura. ¿Qué hicimos con esto? Bueno, como aquí también los porcentajes no suman 100, dan mucho más que 100, porque Carlos Jiménez ahora quiere tomar un almuerzo ligero y rápido porque tiene una reunión y debe partir a la reunión rápidamente. Entonces mi objetivo allí es conveniencia, es rapidez, pero el mismo consumidor, es decir, Carlos Jiménez, en una ocasión o situación de consumo distinto puede tener un objetivo diferente, incluso a la hora de hablar de alimentos. Entonces yo como consumidor menciono varios objetivos. Yo puedo buscar en algunas cosas seguridad, en otras independencia, en otras ocasiones disfrute. Entonces aquí lo que hicimos luego fue segmentar a los consumidores por la meta predominante. Y esto es muy importante porque entonces al final esto nos permitió describir a los consumidores de una manera más detallada, pero sobre todo, lo más importante, poder entender cuáles son los estímulos, cuáles son las variables claves a la hora de tomar decisiones de compra, cuáles son los triggers, esos puntos disparadores de que la gente compre, y dependiendo de ese segmento al que pertenece. Y cuando te decía que te tengo una buena noticia, es que como esto es un modelo que hicimos para explicar al consumidor en general, nosotros podemos correr ese modelo con los datos de tus clientes, de tus consumidores. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un comercio y tienes una base de datos de clientes, podemos invitar a que esos clientes llenen unas preguntas y poderlos clasificar en qué segmentos están, y luego entonces con esa segmentación y el uso de nuestro modelo poderte recomendar, bueno, cómo conectar mejor con esos consumidores, no con los consumidores en general, sino con tus consumidores, con tus
compradores. ¿Okay? Esa es una cosa que estamos ahorita haciendo muy interesante y que no quería dejar de compartirte. Fíjense que hablé de las 6 metas en general, pero aquí también es interesante porque estuve hablando antes de, por ejemplo, los atributos explícitos y cómo estos atributos explícitos cambiaban de acuerdo a la categoría. E incluso hablé de unos tipos de categoría, los esenciales, los productos de placer, los de expresión, pero aquí podemos hacer lo mismo. Y con base a la encuesta nos dimos cuenta que, por ejemplo, estos productos o sectores o categorías como los alimentos, las medicinas, el cuidado personal, que generalmente son bienes y servicios esenciales y cuyos atributos explícitos suelen contemplar la calidad y el precio. Bueno, también en términos de las metas, vamos a darnos cuenta que los consumidores suelen tener entre sus metas la disciplina. Es la número 1 en categorías como alimentos, cuidado personal, medicina. Y hay un fuerte predominio también o de presencia de la seguridad, de la independencia. Entonces esto es interesante. Luego cuando me voy, por ejemplo, a categorías más de expresión, como decía, las prendas de vestir, el calzado, la electrónica, allí encontramos que las metas predominantes son el disfrute, aunque también pueden salir en lugares secundarios la seguridad, la independencia, pero la que está de primera, tanto en ropa, calzado como electrónica, es el disfrute. ¿Okay? Y en placer, este es interesante porque en placer, recuérdense que estaban categorías como restaurantes, turismo. Obviamente esas son categorías, yo estoy poniendo algunos ejemplos, pero allí en esas categorías entran, por ejemplo, bebidas alcohólicas, etcétera. Pero en restaurantes y turismo particularmente, que tengo la medición porque además, como dije, la había presentado recientemente en Exporeca, tenemos aventura en primer lugar. Es decir, en estas categorías, la meta predominante de los consumidores es la aventura, es hacer algo que salga de la rutina, algo que entusiasme, que de alguna manera ayude a ese cliente a tener ese espacio. Entonces esto es muy interesante y bueno, hemos hablado entonces de que los consumidores no son racionales, pero aún así toman las decisiones y explican esas decisiones con atributos explícitos que son claves para poder competir en una categoría. Pero como la mayoría de sus decisiones se dan en piloto automático, sistema 1, definitivamente es clave entender cuál es el objetivo que tiene el consumidor. Porque entendiendo muy bien el objetivo, entonces puedo estar más claro en cuáles son las cosas que lo terminan influenciando. Cuáles son sus percepciones, cómo influyen las emociones, pero también cuáles son esos atributos implícitos que van a influenciar. Nosotros llegamos allí más allá y segmentamos entonces a los consumidores de América Latina con base a 6 objetivos predominantes y eso nos permitió entonces poder simplificar un análisis que es muy complejo en algunos grupos, que de hecho les pusimos unos nombres, eso lo voy a estar compartiendo y probablemente podemos hacer un podcast específico para eso, pero estamos hablando que los consumidores donde hay un predominio de la seguridad los hemos llamado cautelosos racionales. Los consumidores donde hay un predominio del disfrute, que es otra meta clave, los hemos llamado gratificadores emocionales, porque ahí las emociones son claves para la toma de decisiones, a diferencia del primer grupo de los cautelosos racionales, que son mejor explicados con los modelos tradicionales económicos que hablan de un homos racionales, una persona que toma decisiones muy por lo racional, sistema 2. El grupo 3, que es un grupo donde la meta predominante es la disciplina, lo hemos llamado planificadores rutinarios, porque ese es un consumidor muy de rutinas. Entonces, entender esas rutinas es clave. El número 4, el segmento donde la meta predominante es la independencia, lo hemos llamado decisores autónomos, porque ellos quieren valerse por sí mismos, valoran la autonomía, la libertad de decisión y de elección. Y el último grupo, que como dije es el más pequeño, que son los donde predominan los objetivos de entusiasmo y aventura. Entonces ahí estamos hablando de los exploradores motivados. Esa es una gente que está explorando y que además está entusiasmado, quiere vivir la aventura. Entonces recuerda que te dije que con este modelo nosotros podemos medir tus clientes, tus consumidores, en cuáles de estos segmentos entran, cómo es la composición y con base a eso entonces poderte dar recomendaciones de temas muy importantes que involucran, por ejemplo, la comunicación
cómo debe ser esa comunicación, qué temas conectan, qué storytelling es el recomendado, cuáles son los atributos que influyen en la decisión de compra de ese tipo de consumidores, cómo comunicar la marca y temas que tienen que ver con cómo podemos ayudarte a configurar tu propuesta de valor diferenciadora para que tenga más posibilidades si es que tus consumidores pertenecen a un grupo, como yo mencioné, de los cautelosos racionales, cuyo principal job o meta es la seguridad. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a dejar este episodio hasta acá y te invito igualmente, como dije anteriormente, suscríbete a mi canal de YouTube si es que me estás viendo en YouTube o si estás en alguna de las plataformas de podcasting, por favor, no dejes de suscribirte. Pero siempre es muy importante que me envíes tu feedback. ¿Qué quieres que profundicemos? ¿Cuáles de estos temas te interesaron más? Para yo poder entonces enriquecer el contenido de este podcast .biz. Así que muchas gracias y bueno, seguimos hablando. Gracias a todos los patrocinadores que hacen posible .biz, Gmart Distribution, Zoom, Daico Host y ESA, Conce Comercio. Te esperamos en un próximo episodio de .biz, el podcast para conocer las principales tendencias de los mercados actuales y cómo tu empresa puede competir con éxito. Si deseas recibir las principales ideas de este podcast, suscríbete en www.carlosjimenez.info/.biz.